Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Les saludo con gusto a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en un episodio más del podcast de Mamás en Sintonía. Y hoy tenemos una invitada bien especial que nos da mucho gusto recibir siempre, que ya nos dio una segunda y una tercera oportunidad de poder compartir con ella. Y de verdad que es muy grato porque esta información, además de ser de valor, bueno, pues nos llega a las fibras más profundas porque todos pasamos por varias etapas. Todas pasamos por muchas etapas y entonces hay que saber qué hacer, no asustarnos. Ya tuvimos, esta es la segunda parte, ya tuvimos una primera el día de ayer, la fortuna de compartir con la doctora Ana Rosa Escobedo. Ella es médico internista, ella es endocrinóloga, tiene alta especialidad en diabetes y metabolismo y mucho más. Y hoy nos acompaña y le doy las gracias. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Vero. Es un gusto siempre venir al programa, que por tiempos no se puede, como uno quisiera, pero en realidad muchas gracias porque nos abres tu foro, que llegue el conocimiento, que llegue la plática, que efectivamente mucha gente está, como lo dices, viviendo momentos especiales de vida y que bueno, cuando nos escuche diga, se identifique, claro, y adquiera algo bueno de acá, ¿no? Y estamos ávidos de esta información, nos caracteriza, bueno, pues al público en el que estamos, que queremos saber más y que además proviene de especialistas como tú. Siempre les traemos a gente así, ¿no? Que tenemos la certeza que tienen pues ya un background, que ustedes pues tienen todas estas especialidades y que además tienen el contacto de día a día con la gente y se van actualizando. Es maravilloso. Ir con un especialista que además te escucha, que además pueden compartir acerca de lo que te está sucediendo a nivel social, ayer, a nivel familiar. Ayer platicábamos de esto, que hoy continuaremos con los sí y no de la menopausia, con este manejo integral que se da a través de los especialistas que deben ser. Bueno, platicábamos qué importante es que tengamos a la mano esta información, pero sea fidedigna, ¿no? Porque escuchamos muchas veces estos comentarios bien intencionados, pero no sabemos qué tan bien informados, ¿no? O sea, hay muchas lagunas en estos tiempos en que estamos bombardeados de información, aún hay muchas dudas y muchos mitos. Y además también empiezas con los consejos de las amigas, de la abuela, de la mamá, y no, hay que saber qué hacer. Hoy me dijo justamente una paciente, es que parecería ser que cuando uno tiene un problema, todas las amigas se vuelven doctores, ¿no? Y entonces está padre que te puedan decir un consejo, pero lo que dices es el consejo que viene de lo demostrado científicamente, de lo que está probado, de lo que no te va a dañar o de lo que realmente sí te va a beneficiar. Sí, y hoy, como te digo, podemos leer muchas cosas, tenemos mucha información a la mano y está tan bien realizada, ¿no? Tan bien producida que nos la creemos, que creemos que tal suplemento es el mejor, que haciendo tal ejercicio, no sé, miles de cosas, y dices, ok, me va a servir y me voy a ahorrar la consulta, ¿no? Ándale. Te puede ser, ¿no? Sí. Y además yo puedo. Ayer, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad, y te doy las gracias aquí públicamente, que estuviste con nosotros en esta gran comunidad que tenemos, y bueno, pues contentísimas todas, súper fortalecidas y además, pues informadas. Surgen muchas dudas y decíamos, bueno, como tú nos comentabas, cómo hay esta influencia de los elementos sociales y de los elementos culturales que aún influencian en nosotros, o sea, prevalecen hasta que, ok, cuando me sucede esto, debo, pues sí, ¿quién ve el hormonal? Pues en un endocrinólogo. También tú nos decías, hay ginecólogos muy completos, ¿no? Pero hay que saber qué hacer. Sí, sobre todo yo ayer hablaba de esta fina división. Si tú tienes salud, vas con tu ginecólogo a chequeo anual, tienes un peso normal, no tienes problemas de glucosa, tus lípidos o grasas están perfectas, pues igual él puede darte la consejería de lo que sigue en esta etapa de transición a la menopausia o bien menopausia. Sin embargo, cuando las cosas se complican, cuando tú te enfermas, cuando estás en sobrepeso, obesidad, fumas, tu colesterol está alto, tus triglicéridos igual y empiezas a tener grasa en el hígado, quizá eres hipertensa o tienes diabetes, quizá entonces ahí es momento de aterrizar con un endocrinólogo que pudiera darte este plus de estadificación, así lo decimos en medicina, estadificación de tu riesgo cardiovascular y de por qué sí y por qué no utilizar terapia de reemplazo en su caso, ¿no?
Nos comentabas sobre esta terapia de reemplazo. Bueno, mi pregunta iba hacia esto, que mucha gente te decía, bueno, o algunas te decían, ¿qué tal si yo, y usaron la palabra valiente, ¿no? Sí. Si yo fuera valiente y entonces me aventaría así. Pues de verdad que debe ser una supergirl para, ¿no? Y hacer mucho ejercicio y como dices, tus chequeos. Pero lo ideal es ver cómo estás por dentro, que te hagan los estudios conducentes y de ahí determinar. Claro, porque la valentía no es nada más que aguantes el sofoco, la irritabilidad, el insomnio. No se trata de que aguantes eso, se trata de que la repercusión de ese síntoma no te trastoque. ¿Qué pasa cuando tienes insomnio crónico? Claro, Es te vas decir, o sea, acabando. te vas acabando, tu memoria va disminuyendo, te vuelves más irritable, trastoca tu vida laboral, tu vida familiar. ¿Qué pasa cuando estás incómoda todo el tiempo por el sofoco? Ujú. Llega a ser incapacitante, tus compañeros de trabajo no te aguantan, te pueden jugar malas bromas, que en ese momento de mayor labilidad puedes sentirlas hostigosas, puedes Claro. sentirte muy mal. Este lenguaje peyorativo que decías, ¿no? Justo, justo. Entonces, no es de valentía, es más bien de ver este síntoma como todo lo que nos pasa en nuestra vida. Tengo esta molestia, tengo este síntoma, déjame ver cómo repercutiría en Ujú. mi cuerpo si no lo atiendo. Ok. Y eso es lo que hay que ir a ver a la consulta, Ujú. ¿no? Tengo una molestia, entonces voy a ver si hay tratamiento, cuáles son las bases de tratamiento y escoger de una forma muy adecuada, Muy informada, acuiciosa. exactamente cuáles son mis pros, mis contras, realmente necesito esto, qué me va a perjudicar, qué me va a beneficiar, soy candidata o no soy candidata, y eso pues lo hace tu médico. Claro, algo que tú nos comentabas en el anterior episodio era que ya llegando a esa etapa, pues ya es para siempre, porque solemos platicar con personas más grandes, las mamás. Yo ya pasé por eso. Yo ya pasé por eso. O por ejemplo, ayer una amiga me decía, gracias, aún no llego a esa etapa, teniendo 52 años aproximadamente. Y dije, bueno, pero seguramente estás en la perimenopausia, ¿no? Entonces hay que saber tantas cosas que ni siquiera imaginamos. No conformarnos, como tú bien dices, ¿qué pasa con esto de los cambios de humor? ¿Qué está sucediendo? Dicen, no, es que me aguanto, no, yo me aguanté, ya, yo no sentí nada. Pues los sigues, ahí sigue ese síntoma, se va viendo, lo visualizas, lo experimentas cada día en muchas cosas. No es que se quite. Exacto, y aparte eso es lo que llamó ayer la atención. La menopausia sabemos que es ese año, ese último sangrado menstrual que tienes. Después de un año de no tenerlo, evidentemente entras oficialmente en menopausia. Pero entonces yo los invito a la reflexión. ¿Cuándo vuelves a menstruar? Es decir, ya tienes un año, así vives y así mueres. Es decir, una vez que la mujer tiene su vida reproductiva acabada, manifestada por este último periodo menstrual, así muere. Entonces eso de que yo no estoy en menopausia o yo no paso por ellos, yo creo que están confundiendo el término. Es decir, el síndrome climatérico o el síndrome climaterio, que es toda esta gama de síntomas, Ujú, cambios. cambios claros, puede ser que efectivamente mucha gente no lo viva. Qué bueno, qué afortunados. Hay gente que lo vive tremendo. Hay gente que lo vive incluso muy tempranamente, en la década antes de los 50, entre 40 y 50, que podría ser más incómodo porque tu actividad laboral es más intensa, ¿no? Y Ujú, tu actividad familiar de responsabilidad de mamá es más intensa. ujú. Entonces, sí, no confundir. Y lo que decías, no es valentía. Por ejemplo, mira, la repercusión en huesos, que me toca verla mucho, de mujeres que llegan con una jorobita, ya con una fractura, con una disminución de estatura, tienen 60, 65 años y cuando interrogas, oye, pues, ¿qué pasó? Porque no es tan grande, o sea, apenas, Ujú. digo, tiene una, como, son adultos mayores, te das cuenta que tuvieron una menopausia muy temprana, 40, 45 años, nadie les dijo que tenían que reemplazarse hormonalmente y pues el efecto del estrógeno sobre el hueso se pierde y tienes osteoporosis, osteopenia que pudieron haber sido pues obviamente resueltas o de alguna manera manejadas, prevenidas si hubieran ido Claro. ante esta situación de pérdida menstrual. Son muchas las dudas, como te decía también, mucha la influencia que tenemos y los mitos, pero vamos a hablar como de arriba para abajo porque es importante que sepamos lo más actual, lo que hoy por hoy nos da la investigación. Hablábamos también de cómo se satanizó este reemplazo y de dónde provenía esa información. He visto, para prepararme contigo, he visto algunos videos, he escuchado cómo
en un momento se creyó todo esto, ¿no? De que era malo y entonces, no, a mí no me pongan nada y yo voy normal. Y entonces, ¿qué provocaba eso? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hay actualmente, como ustedes lo mencionan? ¿Qué nos da la evidencia científica? La evidencia científica nos dice claramente que existen indicaciones para tratarte con hormonas Ujú. y estas son estos síntomas de sofocos vasomotores, así le llamamos, cuando son frecuentes, incapacitantes, no te dejan dormir, empiezas a tener merma en la memoria, por ejemplo. Otro es el síndrome urogenital, cuando tienes resequedad vaginal, dispareunia, que es el dolor durante la relación sexual, infecciones de vías urinarias que se identifican como tal, pero en realidad no son infecciones de vías urinarias, sino que es esta sensación de escozor, ardor, incomodidad, que siempre se manejan con antibióticos, pero en realidad es un síndrome urogenital ocasionado por la falta de lubricación estrogénica. Finalmente, también esto que veíamos ayer, la pérdida de masa ósea. Cuando tú tienes, por densitometría ósea, que es un estudio que nos permite saber la masa ósea en tus huesos, identificas que ya empiezas a perderla y que aparte tienes genética, mamá, papá con osteoporosis o con fractura de cadera que hayan tenido de forma temprana, pues también eso podría ser una indicación de terapia de reemplazo. Entonces, creo que eso es lo que tenemos hoy en día. La ciencia, y de hecho acaba de salir un artículo 2025 que de alguna manera concreta y concreta en unas tablas diciendo cuál es el riesgo, por ejemplo, de cáncer, de enfermedad vascular cerebral o stroke, de enfermedad tromboembólica, y nos pone muy claramente qué realmente esperarías en una mujer que es tratada con este tipo de medicamentos con respecto a estos desenlaces fatales y que a todos son los que les da un poco de miedo. Pero también nos dice, es que no hay que dejarle de dar a la terapia de reemplazo a la paciente que lo necesita, porque en realidad no va a ser una terapia para toda su vida, puede ser algo muy transitorio mientras la ayudas efectivamente a transicionar sobre esta deficiencia estrogénica. Y mientras tú tengas una terapia de menos de 5 años de indicación, puedes decir, creo que estás segura y tu riesgo de todos estos desenlaces que comento disminuyen. No es para todos y no es para siempre. Es un promedio, como dices tú, puede ser 5 años. Menos, yo creo. ¿Resulta muy costoso? ¿El sector salud también lo tiene? El costo, no, a ver, vamos a ver, fíjate, desde la Son muchas preparación Sí. del médico para encarar la etapa adulta de la mujer, te das cuenta que están o nos preparan para la maternidad, para la reproducción, para la niñez y la menarca, etcétera. Pero parece de la función reproductiva parecería Pero hay ser muchas lagunas. que hay una laguna enorme, enorme. Pero no solamente en México, es a nivel mundial. Y a eso le agregas que en el hospital, en las instituciones, existen múltiples métodos de anticoncepción. Y otra vez va a respaldar lo que te digo. Estamos muy preparados para la parte de anticoncepción, pero en la parte de reemplazo hay un par, tal vez, de productos que se pueden dar. No es todo terapia de reemplazo. Hay que también tomar en cuenta que hay formulaciones que te pueden ayudar a mejorar los síntomas sin tener hormonas y se pueden utilizar, y eso también lo tienen algunas instituciones. No es tan costoso porque desde que llegaron los genéricos al país podemos decir que pueden ser más asequibles. Y al final las preparaciones de farmacia nuevas, que podrían ser un poco más costosas, tampoco son tan descalladamente altas, pero te ofrecen, a diferencia de las que hay en institución, que son aplicaciones tópicas que tienen menos efectos secundarios a nivel sistémico, ¿no? Eso es súper interesante, súper interesante. Y aquí el llamado a las políticas públicas, ¿no? Yo tuve la oportunidad, bueno, a través de esta trayectoria que hemos tenido, pero también en cuanto a ser mamás, vi esas lagunas y se lo comenté a alguien en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas cuestiones de que las enfermeras te hablan con ese lenguaje peyorativo, que te dicen, ¿cómo es posible que le des a tu hijo leche si tiene 2 meses? Y tú, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? No conocen, por ejemplo, qué es la tetanalgesia. No conocen tantas y tantas cosas y te dicen, por ejemplo, a muchas mamás, hay un término que además de añosa, hay otro término, no recuerdo. Si tienes más de 30 y algo, ya eres vieja para ser mamá. Embarazo de alto riesgo, por ejemplo, cuando tienes más de 30 años. Sí, pero hay un lenguaje muy feo que de verdad, pues ya la mamá dice, pues ¿sabes qué me estás regañando? Pues ya mejor me voy, ¿no? Entonces, tanto que hay que trabajar en eso, por eso es el miedo, ¿no? Dicen,
¿sabes qué? Yo si voy de manera particular, pues entonces, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a quedar ahí toda la vida? No, es temporal y además hay médicos como tú que se manejan con total ética, con total convicción y que podemos platicar de tú a tú como lo estamos haciendo. Eso es maravilloso. Que hablemos de este entorno, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en tu casa? Tú me comentabas, tras bambalinas la otra vez, ciertos casos, ¿no? Que puedes escuchar sobre esta falta de comprensión del esposo, de la pareja. Eso también es algo muy fuerte y también hemos comentado en estos episodios cómo es importantísimo el acompañamiento psicológico. Nos decías ayer lo emocional, el ejercicio, tantas y tantas cosas, pero que alguien sepa, o sea, también nosotros, ya lo comentaste la otra vez, manifestar lo que está ocurriendo con nosotros y también pedir ayuda, se vale pedir ayuda. Por supuesto, yo creo que durante muchos años las mujeres hemos vivido décadas, todas nuestras antecesoras han vivido décadas de mucha limitación. Yo les comentaba ayer acerca de toda esta, pues digamos, tratamiento de la histeria en la Edad Media, en donde la mujer pues era sometida a tratamientos obviamente inadecuados o bien recluida en algún asilo, algún lugar de monjas, alguna torre rara de psiquiatría, porque pues experimentaba los cambios de la menopausia y no la aguantaban, ¿no? Wow. Entonces, esta parte creo que ha cambiado. Afortunadamente vivimos en otro momento, pero nosotras mismas, y hay un artículo precioso también de esto, que hablan sobre el patriarcado. Cómo nosotras mismas nos ponemos nuestro traje del patriarcado, ¿no? Sometiéndonos a lo que culturalmente nos han enseñado. Y entonces esos temas de sentirte mal, de expresar un enojo, de, digamos, expresar tus molestias, las que sean relacionadas a la menopausia, te las callas porque sabes que te pueden señalar. Claro. Y este término horrible de, es que estás menopáusica, ¿qué te pueden decir? O te volviste loca. O sea, esas cosas no son lindas, no son buenas. Eres insoportable. Eres insoportable, me voy. Cosas de esas. Entonces, realmente no es que el hombre no viva su momento de envejecimiento, ellos también envejecen, ¿no? Que su capacidad reproductiva sea mucho más prolongada, eso les da pues cierta ventaja sobre muchas cosas, sobre todo en el estado emocional, pero también envejecen, es decir, también la falta de musculatura, la falta de ganas, la cognición, también se va perdiendo. Entonces, como pareja, habrá que ser más empáticos, ser más solidarios, entenderse uno al otro. Realmente vivir en pareja acompañarse, significa, ¿no? Justamente este compañerismo, este entendimiento. Claro. Pues tantas y tantas cosas que podemos platicar. Siento que el tiempo se nos va y decíamos que 2 partes, pero podemos hablar mucho más. ¿Cuál es el alcance de una consulta? De una consulta con un especialista. ¿Cuál es el especialista adecuado para cuando queremos prevenir, cuando ya estamos en la etapa y cuando, bueno, vamos transitando, como tú decías, ¿no? De 10 años antes, llegamos a la menopausia y a partir de ahí, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los especialistas a los que nos debemos dirigir? Mira, cada vez me convenzo más. En realidad, no porque yo sea endocrinóloga, pero sí creo que a pesar de que en endocrinología usualmente no está el tópico de menopausia como tratamiento integral, nosotros vemos las hormonas, estamos un poco o mucho más ligados a esta parte de qué es lo que pasa glandularmente en el ovario. No lo vemos jamás como una glándula que hay que quitar. Muchas décadas atrás había mujeres cuyo médico les decía hay que quitar útero y también ovarios porque no sirven para nada, ¿no? Y había una resolución al problema cuando en realidad era el inicio de tus problemas al quitarte los ovarios. Entonces, nosotros como endocrinólogos tenemos esta visión de preservación de la glándula, no andamos quitando glándulas nada más porque sí, los ovarios son glándulas. Luego, entonces, lo que producen nuestras glándulas ováricas, que es estrógeno y progesterona, pues es del dominio finalmente del endocrinólogo. Hay algunos endocrinólogos que tal vez no estén tan relacionados con esto, pero como todo, te decía, hay ginecólogos que están muy capacitados, hacen cursos sobre menopausia, ellos pueden ser una opción, nosotros somos otra opción, pero creo que la mujer debe de encontrar ese médico que le haga resonancia, que le escuche y que sea un poco empático.
¿no? Sí, importantísimo y en todas las especialidades, ¿no? En la mayoría, ¿no? Que tienes que comentarlo y te tienen que ver a los ojos, porque cuántas veces acudes a una consulta y bueno, pues te vas a tomar esto, vete a hacer un estudio y regresas y te vuelvo a cobrar, como decíamos, ¿no? Te vuelvo Sí. a cobrar y bueno, ya. Y ahora pues vienes cada semana y te voy dando paso a pasito las cosas. No, hay que resolver. Sí, lo que hablábamos de la resolución. Creo que hoy en día tenemos poco tiempo. Sí estamos en una cultura de inmediatez, pero creo que necesitamos eficientar tu recurso. Este es mi recurso económico que te encuentro para esta consulta. Por favor, ayúdeme lo más que se pueda. Deme tratamiento y vemos resultados después. Pero así a cuentagotas me parece como algo muy impráctico. Y finalmente no ves la respuesta al tratamiento cuando Claro. lo das. Tienes que esperar cierto tiempo, que eso es otro punto. A veces la paciente se quiere sentir inmediatamente bien con el Ujú. fármaco y en realidad no. O sea, hay que dar meses para que esto pueda adaptarse a su nuevo entorno, que ella tenga también no nada más esta identificación de que con el fármaco me voy a sentir bien, sino que también todas las herramientas que hablábamos de ejercicio, alimentación, y esto que se conoce muy bien ya hoy en día en psicología como la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que es una terapia que te ayuda a darte cuenta de una forma más inmediata de los problemas que tienes y cómo resolverlos. Pueden ser unas alternativas bastante prácticas y que acompañan a todo tratamiento en esta etapa. De los primeros síntomas que podemos observar es este deterioro cognitivo. Estos spotlights que nos decías, que voy a mandar un mensaje y dices a quién se lo voy a mandar, y cositas así como, ¿qué comí ayer? Sí. Es alerta, ¿verdad? Sí, Son sí, focos rojos. son efectivamente síntomas de alerta. No todas lo presentan, pero creo que en su mayoría. Y esto puede ser efectivamente por la baja de estrógenos. Fíjate que acaba de salir y también muy recientemente cómo se ve que los estrógenos facilitan la entrada de glucosa, que es nuestro sustrato energético, facilitan la entrada de glucosa a la neurona. Entonces, al perderlos, los estrógenos, baja esta, pues digamos, capacidad de rapidez con la que se piensa o con la que se ejecuta a nivel neuronal. Hay unas imágenes padrísimas donde se ve el cerebro de una mujer de 20, 25 años, 30, y cómo se va perdiendo esta capacidad de respuesta cuando te vas acercando a la menopausia. Entonces, claro que sí existe una disminución de esta prontitud de respuesta, pero también hay que recordar que en esta etapa puede estar sujeta a cambios. La mujer puede tener no solamente cambios hormonales, también puede tener hijos en donde tienen problemas, ella deprimirse por situaciones externas, y también hay que tomar en cuenta que la depresión es un factor que puede condicionar pérdida de memoria. Claro, no todo es menopausia. Exacto, entonces por eso vamos a consulta, por eso yo las invitaría a consulta, porque hay que tratar de clasificar si esto es netamente por deficiencia hormonal o esto es por otra causa. Además también este trabajo multidisciplinario, tú tienes una clínica, hay varios médicos y bueno, pueden atender varias situaciones. Nos debe una plática el neurocientífico Arturo López Gutiérrez, porque también podemos hacernos un electroencefalograma y a partir de ahí saber, bueno, pues cómo están nuestras ondas, ¿no? Del cerebro, cómo están trabajando, qué necesitamos, ¿no? ¿Qué suplementos? Voy al tema de la suplementación, importantísimo. Te quiero aprovechar. Vamos como muy rápido, te quiero aprovechar y la gente te quiere escuchar. No todo lo que vemos es lo idóneo, no es para todos. Las dosis, pues no va a ser lo que nos dice el botecito, ¿no? Tómate 2 cápsulas al día. ¿Qué pasa con eso? Se escucha muy bien y dices, me voy a sentir súper bien. No. Fíjate que cómo de los últimos años pues crecido tanto esta industria de la suplementación. Yo a veces me pregunto por qué. Es decir, antes no necesitábamos suplementación, ¿o qué sucedió? ¿No? Después está la teoría de que nuestro campo ya no está tan lleno de nutrientes como para dar alimentos tan ricos en minerales y vitaminas como antes. Está también la idea de que la industrialización en alimentos hace que ya estos minerales y vitaminas ricos en los alimentos, por la industrialización, por la gran cantidad de gente que hay en el mundo y que se tiene que alimentar, pues se pierdan. Entonces ahí un poco está la cuna de por qué suplementarte, ¿no?
Después mides vitaminas en sangre en algunos pacientes y las encuentras bajas. Entonces, ahí está, pues, obviamente, otra vez el sustento. La suplementación ha estado con nosotros desde el escorbuto, ¿te acuerdas? En donde de repente moría la gente y se veía que era vitamina C y los ponían a comer naranjas en los barcos, por ejemplo. Ok. Entonces, yo creo que la suplementación sí tiene un espacio, pero también no hay que radicalizarla. Es decir, hoy en día puedes tener preparados de magnesio en 1000 presentaciones, preparados de calcio en todas las presentaciones, omegas. Hoy una paciente me enseñó 15 entre lisina, arginina, ajo, etcétera. O sea, realmente miles de combinaciones, pero creo que no es tan fácil decirle a un paciente Debe ser supleméntate. prescrito. Exacto. O sea, tienes que ver qué es lo que tú necesitas con base a tu, pues digamos, cuadro clínico, tu enfermedad Tus concomitante, perfiles. qué es lo que Ujú. quieres realmente mejorar. Si en la etapa de la menopausia estamos viendo que hay una disminución de masa ósea, pues evidentemente reforzar los alimentos ricos en calcio, minerales, magnesio, tal vez colágeno, tal vez vitamina D, por supuesto. Pero quizá si una mujer tiene una dieta perfecta en calcio, sus niveles de vitamina D sean perfectos, pues no hay que dársela. Entonces sí tendríamos que tener un poco de mayor cautela porque los suplementos no son para todos y el tipo de suplemento tampoco lo es para todos. Nosotros en endocrinología estamos un poco reacios a la parte de suplementación porque hemos visto que en México existen muchos preparados que tal vez no están cumpliendo con la norma de buenas prácticas de manufactura, que a veces si vas a analizar la cápsula que te estás tomando no encuentras lo que te dicen que es, ¿no? Claro. Y eso lo tenemos estudiado, sobre todo para suplementos que te dicen que te quitan el dolor, Ujú. en donde ponen incluso cosas tóxicas, cosas que son medicamentos que se utilizan para otro tipo de enfermedades. Entonces, sí necesitamos como ser muy claros en el mensaje. La suplementación sí, pero individualizada, dependiendo del padecimiento que tengas y también buscando que sean productos certificados. Claro, debemos ser cautos y debemos esperar esta prescripción de acuerdo a los estudios. ¿Cuáles son los estudios que solicitas generalmente? Porque pues tienes que saber Ujú. la edad, tienes que saber el perfil del paciente, ¿no? Pero de manera genérica para un paciente, una paciente, sí. Para un paciente en esta transición de menopausia es importante conocer, por ejemplo, todo lo que podría ser una contraindicación absoluta para utilizar una terapia de reemplazo en caso de que la fuera a utilizar. Entonces, haces obviamente química sanguínea que te deja ver cómo están los niveles de glucosa, haces un perfil de lípidos que tienes que identificar si no hay colesterol o triglicéridos demasiado altos que puedan contraindicar a la terapia. Hay que hacer pruebas de función del hígado porque también está contraindicada la terapia en algunas pacientes que tengan estos niveles tan altos de insuficiencia hepática o de hepatitis. Vitamina D, porque eso hay que medirla. A veces la suplementación en vitamina D se hace de forma generalizada y al final me llegan pacientes con niveles muy altos de vitamina D porque estuvieron tomando durante muchos años esto, ¿no? Y no es tan recomendable. Esos 4, de repente ya de una forma mucho más puntual, pues un examen de orina, que sería algo. Densitometría. Densitometría ósea, sobre todo en aquella mujer que ya pasa de los 65, es obligada. Pero si tú eres una mujer que empezaste ya con ciclos hormonales, pues digamos cada 3, 4 meses, empiezas con sangrados, que ya estás, o sea, viendo que existen algunas connotaciones que te están hablando de que hay algo en tus hormonas, sí recomendaría hacer la densitometría ósea porque lo que hacemos es ver cómo estás ahorita. Ujú. Seguirás quizá todos estos años con estos tipos de sangrados, pero esta densitometría inicial te permitirá saber, después de un año o 2, que te repitas otra, si realmente estás perdiendo masa ósea y si entonces sí o sí, y no por valentía te aguantes, o sea, sí o sí tienes la indicación de utilizar el tratamiento hormonal. Claro. Ujú. Nos dices, hay esta terapia de reemplazo, hay también estas hormonas bioidénticas, Ujú. las idénticas, esto que es tópico. ¿Cuál es la diferencia de todo Yo creo esto? que hay que, así mira, ya desenmascarar las cosas porque si no puede prestarse a confusión. Bioidénticas es un término que es confuso porque nos da la idea de que es algo natural, que es algo que es igualito a ti y que no te va a hacer daño y que de alguna manera, de forma muy indirecta, está desdeñando a los productos de farmacia
que sí tienen sus estudios científicos y que son los que gracias a ellos hemos aprendido tanto con respecto a qué pasa cuando me tomo una tableta, por dónde se va, cómo se depura, cómo se excreta y sobre todo si sirve o no sirve, ¿no? Entonces, estas hormonas bioidénticas que de repente se venden con formulaciones en donde te dicen que te van a hacer un preparado para tus características individuales, que son fórmulas magistrales, esos, la verdad de las cosas es que no tienen estudios científicos atrás de ellos. Entonces, una crema que a veces son, y les ponen, ¿no? Así como DA, les ponen testosterona, les ponen progesterona, o sea, varias cosas, en realidad no hay, o sea, yo no puedo decirte sí, síguetela poniendo, porque no sé si te va a evitar que pierdas masa ósea, no sé si las dosis pueden ser suprafisiológicas y entonces te puede ocasionar mayor problema vascular. No puedo decir si eso está relacionado a cáncer o a cuánto riesgo de cáncer. Uh-huh. Entonces, esas bioidénticas, pues son las que tienen muchísima publicidad, pero no recomendaría por la falta de sostén científico. Las otras, las sintéticas, que son bioidénticas, fíjate nada más cómo son las cosas, bioidénticas, porque la industria farmacéutica se ha estado, pues de alguna manera, enfocando a tener composiciones cada vez más parecidas y menos dañinas, pues son las que se venden en farmacia. Y de esas sí te puedo comentar que hay estudios que están respaldados, que nos dice claramente qué te pasa, se describen todos los efectos secundarios. De hecho, tanto que las pacientes cuando abren la cajita y leen el instructivo dicen, mejor yo no quiero esto porque ya vi que tiene todo esto, ¿no? O sea, son tan transparentes en ese sentido que ponen todos los efectos secundarios que se encontraron, ¿no? Pero es lo que tenemos que hacer. En medicina siempre hay un riesgo y un beneficio. Entonces, se toma el riesgo cuando el beneficio es claramente mayor. Entonces, es ahí el tema. Y bueno, y si hablamos de la industria farmacéutica, si hablamos incluso, bueno, de las personas que se dedican a esto, de los que hacen los suplementos, hasta de, no sé, los que están en los medios, en la internet, no sé. Bueno, pues es un segmento que de verdad ha habido de esta información y de sentirse bien. Quieren sentirse bien. Yo no quiero que me digan loca y yo no me quiero sentir así. ¿Por qué? Claro. Porque vemos que un punto súper importante que observamos es esto que decíamos. ¿Cómo se empieza a sentir? Platícame esto, en el plano emocional, en esto de sentirse reactivo ante algunas cosas que dices, bueno, ¿por qué me estoy enojando tanto por esto y por qué no lo puedo controlar? ¿Qué sucede con el cuerpo de la mujer? Es la verdad impactante, ¿no? Llega la paciente acompañada con su esposo. Entonces, en el interrogatorio habitualmente se pregunta todo esto, ya sabes, insomnio, irritabilidad, labilidad emocional, pérdida de líbido, resequedad vaginal, etcétera. Entonces, es chistosísimo cómo la mujer niega todo. Y volteo a ver al esposo y el esposo dice, no, o sea, ¿cómo? O sea, está como diciendo, ¿por qué está contestando esto? Y entonces el esposo interrumpe y dice, no, o sea, dile la verdad habitualmente. Entonces, a veces me llega nuevamente a hacer pensar que es lo que comentábamos, dificultad de la mujer para poder encarar estos nuevos cambios, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sucede es tu disminución estrogénica, que no cae al suelo, es decir, la transición hacia la menopausia, que es el cese de los ciclos menstruales, esa transición son años. Son muchos años, que para muchos puede empezar una década antes, para muchos pueden ser nada más 2 años antes, qué bendición, pero para muchas puede empezar con esta disminución estrogénica que las hace sentir vulnerables, lábiles, tristes, de repente reactivas, te pueden decir la misma cosa en diferente momento y respondes diferente. También la parte, y eso lo veo ya, y por eso te digo que es importante ir con el médico, en donde la paciente no presenta nada, pero empieza a tener, por ejemplo, aumento de peso, sus niveles de insulina y de glucosa empiezan a aumentar, las cifras de presión arterial, aunque no se den cuenta, empiezan a elevarse. Entonces ahí también tenemos un grupo de pacientes que sí requieren efectivamente una evaluación un poco más profunda, porque no es nada más con terapia de reemplazo, hay que ver todo lo que se está pues maquinando. Claro. Pero los síntomas, pues finalmente emocionales, hay que tratarlos como lo que son. Es una transición. Cuando tenemos el primer periodo menstrual, claro, somos entendidas perfectamente bien. El síndrome premenstrual. Exacto. Hasta tu mamá te dice, a ver, ya sabes, o sea, te cuida, te chiquea, te damos ¿Qué pasa cuando es el último? ¿Quién te entiende? ¿Quién te contiene? Entonces, yo creo que eso sería como el comentario final, ¿no? Claro. El tema de cómo podemos darte el mismo trato de apoyo, de resonancia, de acompañamiento,
desde cuando tuviste el primer ciclo a cuando tienes el último ciclo. Exacto, qué maravilla. ¿No? Te vayas sin que te pregunte algo también importante que detona muchas cosas. Esto que decías, todas de la subida de peso, todas vamos a subir de peso, no. Hablamos, nos decías ayer de la grasita estrogénica que se va acumulando en el abdomen. ¿Por qué se va ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, pues finalizando, saber, ¿no? Esta combinación del ejercicio con la alimentación Claro. y por supuesto un diagnóstico adecuado. No toda la grasa es mala, o sea, verdaderamente no sé qué idea tengan, pero la grasa es un tejido endocrino, también va del dominio del endocrinólogo. Es mientras más sana la tengas, y eso no quiere decir que no tengas grasa, mientras más sana tengas tu grasa, pues mejor te va a funcionar el metabolismo. La grasa es como una red de comunicación, o sea, produce hormonas que se comunican a nivel intestinal, cerebral, cardíaco. La grasa es un continuo de comunicación y aparte ahí hay sistema inmunológico que también puede tú puedes tenerlo hiperreactivo o si tienes una grasa sana, bastante funcional. Entonces, la grasa de las mujeres en caderas y en abdomen se distribuye en esta etapa porque al acabarse el estrógeno que se viene en ovario, la grasa de estos lugares son los que pueden producir un poco de estrógenos. Entonces, como tú tablitas salvavidas. Bendice tu pancita. Exactamente, bendice tu pancita porque si no estarías peor, ¿no? Fíjate nada más. Entonces, lo que tienes que hacer nada más es ejercitarte, no sabotearte, no tratarte feo, trátate con cariño, no digas que tu cuerpo es malo, o sea, realmente ve la ventaja de tener un cuerpo sano. Y por supuesto lo que hablamos ayer, o sea, no es la menopausia lo que te hace ser gorda, lo que te hace Son tus hábitos. Sí, exacto, es todo lo que hubo antes. Y es que además ya traes el chip y ya lo traen los demás de que si ya tienes 40, ya tienes 50 años y que además estás en estas etapas, bueno, pues ya vas a ser la gordita de la familia. Claro que no. O sea, eso se debe a otra cosa. Nos decías ayer, 250 gramos por año. Por año, ¿no? Por pérdida de Entonces, menstruación. no nos vamos a tirar y decir, bueno, pues ya voy a engordar. No. Pueden pasar muchas cosas. Hay que adecuarse y en el momento que afortunadamente llegues a tener un poco de mayor claridad de pensamiento, exactamente, adecuar tu dieta, tu ejercicio para tener hábitos buenos, sanos. Cuidemos lo emocional, cuidemos la parte neurológica y por supuesto acudamos con el especialista adecuado, pero también hay que investigar con quién ir, ¿no? Por supuesto, siempre. Qué bueno que nos acompañas siempre en esto, qué bueno que podemos tener una conversación y como la tienes en consulta, ¿no? En donde puedes hablar de lo que te está pasando, si tienes hijos, si no tienes hijos, si tienes pareja, si no. Ayer te preguntaban sobre la libido, es otro tema que ya lo platicaremos, tantas y tantas cosas. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, ¿no? Y entonces partimos de ahí. Por supuesto, si no nos entendemos en las 3 esferas que mencionaste, estamos negando la humanidad. Entonces, seamos humanos con uno mismo y vamos a enfocarnos, a tratarnos bien, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos y además pues son muchas las cosas que haces. Ojalá que también haya oportunidad de difundir, de informar sobre esta clínica en la que estás trabajando, cómo se cuida el paciente diabético. Ya habrá oportunidad de que nos compartas y bueno, pues vamos a seguirte. ¿A través de qué redes puede ser? Puede ser por Instagram, tenemos doctora Ana Escobedo Endocrino, que es la red por Instagram, y tenemos la de la clínica por Facebook, que es Healthy Steps. Entonces ahí pueden tener como información de lo que hacemos y por supuesto ahí viene la información para citas y lo que se les ofrezca. Ok, también pueden establecer este contacto a través de Mamás en Sintonía. Bueno, pues ya tiene una gran lista de mamás en sintonía que quieren acercarse a esta consulta. 1000 gracias, 1,000,000 de gracias por estar aquí, por compartir con nosotros de esta manera tan amable y tan amorosa. Muchas gracias. Gracias para ti, buenas tardes. Con esto nos despedimos y agradecemos que nos siga y que pueda compartir esta información que es de valor. Lo esperamos en la próxima.